Vamos a hablar hoy con franqueza aquí de los problemas del país. Bien dijo Torres Rosselló, agarremos el toro por las guampas. Vamos a hablar en la plaza pública de los Tupamaros, y vamos a hacer la historia de los Tupamaros, y vamos a establecer cuándo surgieron los Tupamaros y cuándo comenzó la violencia. En 1968 no existían los Tupamaros, no tenían acción, nadie los conocía, no habían realizado un solo acto, no se había disparado un solo tiro. En 1968 había un presidente de la República y un gobierno que acababa de llevar a los más grandes empresarios a las posiciones más importantes. Y ese estaba en las vísperas prácticamente de una nueva devaluación. Ya el 6 de noviembre del 67 se había firmado una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. La carta de intención que suponía una entrega similar a la que Ortiz y Assini años antes habían hecho a nombre de los blancos. Y en 1968, el 1 de marzo en Paysandú, Pacheco Areco ratificaba esa política. En junio de 1968 tampoco existían los Tupamaros. Había sí hambre en la calle, había sí enormes dificultades. La gente no tenía trabajo. Y en Montevideo la gente estaba saliendo de las fábricas para reclamar contra la política económica que lo estaba asfixiando. El gobierno colorado, que se había comprometido a determinadas consignas y que las había violado y olvidado, contestó al reclamo popular con su presencia en las calles, con la congelación de precios y salarios, sabiendo perfectamente que en la historia del mundo esa congelación supone solamente la congelación de los salarios y nunca de los precios. Pero además, para tratar de liquidar al movimiento sindical que evidentemente estaba reclamando soluciones populares, impuso el 13 de junio de 1968 las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que no fueron iguales a las anteriores. Comenzaron en aquella madrugada con el allanamiento de los domicilios de los más prestigiosos dirigentes sindicales. Por cientos fueron llevados a la cárcel. No existían los Tupamaros. Por cientos los dirigentes sindicales fueron llevados a la cárcel, clausurados sus sindicatos, clausurada la CNT, arrasada la universidad, clausurados los diarios que protestaron. Fueron puestos de la circulación algunos partidos políticos. Y lo que no se había conocido antes, se comenzó a destituir a los trabajadores que hacían huelga. Por cientos en la UTE, en la ANCAP, en OCE, en los bancos fueron a la cárcel los que habían hecho huelga. En nombre de un gobierno ballista condenaban lo que había sido un arma impuesta por los ballistas durante toda su vida como la única posibilidad que tenía el trabajador para defenderse. Había en esto una traición muy grande a principios muy queridos del partido. El partido había defendido siempre la posibilidad del trabajador de organizarse. El sindicato era su segundo hogar, respetado por todos y fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. Solo se entendía la sociedad libre viviendo en la coexistencia pacífica en el mismo momento que el trabajador tenía la posibilidad de defender con la huelga el fruto de su trabajo y la posibilidad de lograr mejores condiciones en el mismo. En el mismo momento que el Poder Ejecutivo rompió con esto, ya estaba creando el clima de la violencia, porque esa es la violencia. Entendámonos, la violencia no es solamente el arma en la mano, la violencia no es el cuchillo, no es el revólver, no es la metralleta, hay otras clases de violencia. La violencia es la persecución al trabajador, la violencia es echarlo de su trabajo, la violencia es condenarlo al hambre, la violencia es darle un salario con el cual no puede vivir, la violencia es una jubilación que lo mata de hambre, la violencia es obligarlo a la quiebra, la violencia es no comprarle su cosecha, la violencia es abrir las puertas del país para el contrabando de los grandes latifundios. La violencia son las listas negras, sépanlo ustedes. Aquí en Mercedes quizás no se comentó nunca, pero es cierto. En las listas negras figuran en el Uruguay los expulsados de UTE no consiguen trabajo en ningún lado. Los expulsados de los bancos no consiguen trabajo en ningún lado. El gobierno hace circular listas negras. Y son uruguayos. Y en aquel entonces hubo también procedimientos que hubieran debido merecer la intervención de los organismos internacionales. Nosotros lo denunciamos en el Senado. Cuando la huelga de la UTE, más allá del acierto, del error, de las reivindicaciones que se solicitaban, los trabajadores fueron obligados a salir de la UTE frente al puerto de Montevideo, más de 300, se les puso de rodillas, se les obligó a inclinar la cabeza, las manos aquí en la nuca. Esto está denunciado en el Senado. Yo no digo aquí nada que no haya dicho antes en presencia de los ministros. Y durante horas, 250, 280 trabajadores que no habían cometido delito nunca, que no habían pisado una comisaría,
con 18, con 20, con 25 años de trabajo, respetado por todos, padres de familia, gente honorable, que había ido a la huelga en defensa de un derecho y en procura de una reivindicación mejor porque un salario no le alcanzaba para vivir. Así de rodillas, la cabeza contra el pavimento, los brazos en la nuca, estuvieron durante horas, y cuando alguno de ellos pidió permiso para ir a hacer alguna necesidad, el capitán ahí, o el jefe de policía, o el comisario de policía, le dijo: no tiene permiso, hágase ahí mismo. Y ahí hicieron sus necesidades, y esto conviene que el pueblo de Mercedes lo sepa. Y fue desde el punto de vista de la violencia moral y espiritual lo que la Carta de las Naciones Unidas condena con mayor actitud. Más que el palo, más que la tortura, más que el golpe físico, la violencia y el manoseo espiritual frente a sus semejantes. Y esto lo hizo Pacheco Areco, y esto lo hizo el gobierno de la República. Y no existían los tupamaros, y murió liberarse un día en las calles de Montevideo, y el pueblo acongojado sintió que el Uruguay cambiaba, que se le iba de las manos, que un estudiante era muerto por la policía en un enfrentamiento que no tenía precedentes en la historia del país. Y nosotros que habíamos criticado a los blancos por su dureza en la jefatura de policía y en el Ministerio del Interior, nosotros que nos habíamos enfrentado y condenado, tuvimos que decir con sinceridad que no obstante toda nuestra crítica no eran tan malos como estos colorados. Y en momentos en que hacíamos una guardia de honor al lado ahí del féretro de liberarse, cuando ya se estaba gestando este Frente Amplio de hoy, porque nació políticamente un 5 de febrero de 1971, pero antes había nacido mucho antes en las calles, en el fragor del combate, en la lucha de los estudiantes, en los trabajadores que juntos los unos a los otros estaban luchando por una vida mejor. Cuando hacíamos guardia ahí frente al lado del féretro de liberarse, se nos acercó el ex consejero nacional Eduardo Víctor Aedo, y después de saludarnos nos dijo: usted que fue tan duro con nuestro gobierno, reconozca que por lo menos nuestro gobierno nunca tuvo la brutalidad de esta represión y nadie murió. Y yo concurrí al otro día a la Cámara de Senadores y dije eso, ante el disgusto de muchos colorados que pretendían silenciar esas cosas. Dije: cierto, sí, yo critiqué duramente a Tejera y a Puig, ministros del Interior, y a Pedro Berro, y critiqué a ministros, a jefes de policía como Ventura Rodríguez y como Lerrondo, pero hoy digo que no ha habido un ministro tan criminal como Eduardo Jiménez de Arecha y un jefe de policía tan agresivo como Aguirre Pestillo. Y no existían los tupamaros. Y después se acentuó la lucha y se cerraron más diarios y se siguió persiguiendo a la gente, y vinieron las medidas más represivas y sobre todo vino la crisis económica. Vino la gente que no podía vivir, vinieron las fábricas trabajando dos jornadas por semana, con sueldos de 14, 13.000, 12.000, 16.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Ese es el drama del país. ¿Cuántos hombres del interior del país van a Montevideo porque no pueden trabajar? ¿Y cuántos de los que van a Montevideo terminan finalmente viviendo en los cantegriles, saliendo de noche a revolver los tarros de basura, que está lleno Montevideo de esa gente a la cual se le tiene que dar un destino mejor porque son tan uruguayos como nosotros? Y entonces vinieron los asesinatos frente a la universidad de Los Santos y de Susana Pintos, y no existían todavía los tupamaros, y nosotros enfrentamos al gobierno en una interpelación histórica, seguramente no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque fue cuando denunciamos el régimen, y ahí también se estaba gestando el Frente Amplio, porque en esa interpelación quedamos solos al final, los mismos senadores que ahora están en el Frente Amplio: Álvaro Bayo, Enrique Rodríguez comunista, Rodríguez Camuso Blanco, Michelini, y dos compañeros, el senador Vasconcellos, que tuvo siempre una actitud muy dura para con el gobierno, pero que hoy lamentablemente en una contradicción inexplicable va a entregar sus votos a ese mismo gobierno porque vota dentro del lema. Y ese día no terminó la interpelación a Jiménez de Aréchaga, porque en el momento de tener que ir a votarse, los blancos y los colorados se atropellaron para salir para el ambulatorio y quedamos solos, sin número. Jiménez de Aréchaga salvado, pero no interesaba salvar al hombre, lo que se estaba salvando era el régimen. Se habían confabulado de nuevo las oligarquías de siempre para seguir explotando al pueblo que estaba sufriendo desde hacía décadas de años. Ahí comienzan los hechos de violencia. La violencia estaba impuesta desde arriba. Todos reaccionamos a nuestra manera. Había que combatir al régimen. Nosotros hicimos la interpelación para voltear a un ministro. Washington Fernández y otros periodistas escribieron artículos tratando de inflamar a la gente, denunciando los hechos.
Los oradores subieron a las tribunas para tratar de convencer al pueblo de la verdad que tenían y de desnudar al gobierno. Los dirigentes sindicales alertaron sus gremios y trataron por todos los medios de que en la fábrica se conociese cuál era el clima que estaba viviendo en el país. Los políticos intensificaron su acción de masas para tratar de convencer al pueblo que solo en la vigilancia permanente estaría la defensa de sus derechos. Y los estudiantes también salieron atrás de sus agremiaciones para tratar de defender la libertad. Cada cual eligió el camino de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su pensamiento. Y hubo otro grupo de hombres y de mujeres con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, que eligió otro camino y que pensó que al gobierno que imponía la violencia y mataba solo se le enfrentaba con las armas en la mano. Nosotros tenemos la actitud pacífica y elegimos las elecciones y el camino de las urnas. Pero otros hombres y otras mujeres, tan uruguayos como nosotros, que han sufrido mucho y que han ofrendado su vida, entendieron que el camino era otro. No compartimos esa manera de pensar, pero nadie nos arrancará una palabra de condena a los hombres que pensaron que ese era el procedimiento. Y así siguieron los días. Y así pasaron los meses. El clima se fue agravando, los problemas se fueron repitiendo, vino el desconocimiento de los fueros parlamentarios por parte del gobierno, vino el arrasamiento de las prerrogativas y derechos de la Asamblea General, vino el desconocimiento de las prerrogativas y derechos de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia, vino la intervención de secundaria, vinieron los profesores expulsados, los funcionarios despedidos, los estudiantes suspendidos. Vino la lucha naturalmente en la calle, vino cada día un clima mayor de inestabilidad y al mismo tiempo un clima económico cada día más enrarecido.